Bueno, primero, muchas gracias a todos los que se están conectando, los que decidieron aceptar esta invitación y participar de esta masterclass, que realmente va a tener una dinámica como de una especie de podcast donde vamos a estar Will y yo como compartiendo algunas ideas, haciendo algún conversatorio, y al final, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues dejaremos un espacio para resolver algunas de las preguntas, y si no, después les daremos nuestro celular, nuestro chat, para poderles responder de otra manera un poco más precisa, porque no vamos a alcanzar de pronto a responder todas las preguntas. Bueno, primero tengo el honor de presentar a Wilmar Pineda Lucema, un amigo mío, gran amigo hace mucho tiempo. Él es doctor en psicología de la Universidad del Norte de Colombia, magíster en neuropsicología de la Universidad Simón Bolívar, psicólogo de la Universidad Simón Bolívar, investigador asociado reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, profesor asociado de la Universidad Simón Bolívar, investigador del Grupo de Neurociencias del Caribe, editor de la revista Tejidos Sociales, editor adjunto de la revista Psicogente, profesor del doctorado en Psicología y la maestría en Neuropsicología de la Universidad Simón Bolívar, profesor invitado al doctorado en Psicología de la Universidad del Norte, coordinador de docencia, servicio de investigación del Centro Médico Cognitivo de Investigación, con más de 8 años de experiencia en docencia universitaria, impartiendo cursos de investigación y escritura científica, rehabilitación y evaluación neuropsicológica, asesoría de proyectos y tesis de investigación en pregrado, maestría y doctorado, árbitro en revistas indexadas científicas colombianas y extranjeras, y más de 6 años con experiencia en la práctica de la neuropsicología clínica, experto en cognición social y miembro honorario de la Fundación para el Avance de las Neurociencias aplicadas al Derecho, la Ley y la Justicia. Y bueno, algunos de ustedes me conocen. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Gutiérrez de Piñeres. Soy la presidenta de la Fundación para el Avance de las Neurociencias aplicadas al Derecho, la Ley y la Justicia. Soy psicóloga, tengo doctorado en psicología con orientación en neurociencias. Soy especialista y magíster en psicología jurídica, y bueno, he dedicado gran parte de mi experiencia profesional a la investigación y a la profundización en el campo de la cognición social. Sé que probablemente este tema de la cognición social para muchos resulte algo novedoso, porque es un concepto que no, a pesar de que ustedes se van a dar cuenta que es un concepto con el que tratamos todos los días de nuestra vida, especialmente los psicólogos, nos llamaría la atención, los pedagogos, los trabajadores sociales, los psiquiatras, los médicos, poco lo conocen, poco lo saben evaluar, no se profundiza en este campo, y hoy queremos mostrarles un poco como la importancia de seguir conociendo y profundizando en el campo de la cognición social. Will, me gustaría que comenzáramos por darles como una aproximación a lo que es la cognición social y una primera visión de por qué tú crees que es tan importante este campo de la neuropsicología en las diferentes áreas donde la podemos aplicar. Sí, mira, el estudio de la cognición social es bastante interesante y hoy día cobra muchísima fuerza por la evidencia que ha aportado directamente las neurociencias, particularmente. El concepto se puede definir, hay múltiples definiciones. La que yo suelo usar más en los papers tiene que ver con la que hace Adolphs, que tiene que ver con el procesamiento y uso de la información social con el propósito de generar adaptación al grupo social, naturalmente. Entonces, para ponerlo en términos más concretos, más simples, es la capacidad del cerebro para procesar información social. Y es que curiosamente, el cerebro tiene procesadores de informaciones de diferentes tipos, y la información social es diferente, tiene características diferentes a la información que no es social, y con una diferencia muy importante. Una cosa es poder entender un sarcasmo, poder entender un chiste, poder entender miradas, incluso coqueteos. Otra cosa es entender o diferenciar un color, recordar una palabra, recordar un número, o poder fijar la atención
en un estímulo. Son dos cosas diferentes, ambas son procesamiento de información, pero la naturaleza de la información es diferente. Entonces, la cognición social básicamente es un proceso cognitivo que por su naturaleza tiene que ver directamente con el procesamiento de información social, puntualmente. Entonces, se puede, por definición, para empezar con la definición, se puede entender así, como el procesamiento de información social con el propósito de favorecer la adaptación y la integración a un grupo directamente. Eso es como una definición. Y ya, yo me puedo extender bastante claro, porque es que lo fascinante de esto es que hoy día se habla de la cognición social como si fuese un aporte directo de las neurociencias y realmente como ha pasado en la psicología y en la neuropsicología en general, no es así, o sea, no es un aporte directo de las neurociencias. Actualmente tiene mucha más fuerza el estudio de la cognición social porque las neurociencias han aportado la evidencia empírica, la base material de que esto es así, o sea, se ha confirmado de hecho. Sin embargo, el concepto realmente viene de la psicología social en los años 70, los años 60, cuando en Estados Unidos se empiezan a estudiar fenómenos políticos y fenómenos de discriminación racial. Y bueno, con toda esta época del inicio con más fuerza del feminismo, el intento por comprender o por superar mejor problemas de racismo, llama la atención sobre cómo se procesa la información y especialmente la información social. Entonces, el estudio de la cognición social nace a partir de la necesidad de comprender fenómenos sociales e inicialmente tiene que ver con sesgos, tiene que ver con directamente también con la empatía, tiene que ver de intenciones y demás, que se inician estudiando como un proceso meramente cognitivo, al mero estilo de la psicología cognitiva pura de los años 60, de los años 70, cuando además eh, se junta con el inicio de las ciencias computacionales y permite el planteamiento de modelos. Pero ¿qué ocurre luego en los 80 y en los 90? Ocurren adelantos científicos que permiten observar el funcionamiento in vivo del cerebro y se evidencian entonces aspectos neuroanatómicos asociados a la cognición social que son diferentes, que son bastante diferentes, que están ubicados en áreas específicas bastante diferentes a, a las partes del cerebro que procesan información que no es social. Y luego, en los 90 también, viene el descubrimiento de las neuronas espejo, que son, creo yo, bastante malentendidas y ahorita podemos un poco profundizar en ello. Porque es que se asume que las neuronas espejo son la base de la cognición social y no lo es tanto. Son importantes, sí, pero no, para mí, podemos debatir sobre esto, pero para mí no son directamente la base de la cognición social, sí un componente importante, pero no necesariamente la base, porque la base de la cognición social, en ese sentido, para mí, de nuevo, es todo el cerebro como tal. Y yo sumaría un par de cosas a lo que tú estás diciendo. Uno, yo agregaría que la cognición social tiene un subconjunto de procesos que Sí, facilitan además la interacción social. Ya nombraste algunos, como la teoría de la mente, la empatía. El que más hemos escuchado todos es el de la empatía. Todo el mundo dice, ah, empatía, claro, pero uno dice teoría de la mente y todo el mundo queda, ¿qué es esa cosa? El procesamiento social, los juicios morales muchas veces están incluidos dentro de este procesamiento. Y yo estoy de acuerdo contigo sobre el tema de las neuronas espejo, porque si bien es bien interesante, digamos, es un tema que todavía también está en debate. ¿Será que existen o no existen eso que llamamos neuronas espejo? Y tú sabes que hay autores que dicen pues que puede verse en animales, pero que como los seres humanos tenemos un procesamiento mucho más evolucionado, pues nosotros probablemente no usamos ese conjunto de neuronas porque no las necesitamos como las necesitarían ellos, ¿ya? Y yo sumaría que no solamente interviene en la cognición social el cerebro, interviene también el sistema endocrino, que hoy creo que también resulta muy importante en la neurociencia para entender el comportamiento social. ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera esas claves sociales, la forma en que interactuamos con otros,
también depende un poco de la forma en que nuestro organismo responde a esas claves sociales. Cuando yo veo a alguien y me emociono con esa persona, o cuando veo a alguien y me molesto, el poderme dar cuenta que estoy molesto, que estoy feliz, es también una respuesta donde interactúa el sistema endocrino. Entonces, iríamos un poco más allá de solo el sistema nervioso, involucraríamos otros sistemas que creo que podrían ser también muy, muy importantes. Entonces, bueno, yo agregaría eso. Desde, digamos, desde el punto de vista de lo que yo trabajo, que es más el campo de la psicología jurídica, la psicología forense, inclusive la criminología, el sistema de justicia, a mí me ha resultado súper importante la cognición social para entender a veces por qué, por ejemplo, voy a poner un caso que hoy justo estaba en audiencia y me preguntaron por ese caso, y es el caso de del de Piratas del Caribe, ahora tengo problemas de memoria de los nombres. ¿Cómo se llama el actor? Eh, um, Johnny Depp. Johnny Depp, Johnny Depp, Johnny Depp. ese, Johnny Depp. Fíjense que parte de lo que hizo que el proceso se movilizara tanto fue la forma en que nosotros percibíamos los gestos, las miradas, y eso hace parte de nuestro sistema, de nuestro cerebro social. Es poder interpretar por qué hoy la mayoría de personas le creen más a Johnny Depp que a Amber. Y es en parte porque las expresiones faciales de ambos nos daban indicadores de confianza o desconfianza. Y eso hace parte de lo que nos facilita la vida social para interactuar con otros. Sin ese, hoy sabemos casi que sin ese sistema de cognición social, la vida del ser humano sería imposible. Porque a nosotros de nada nos sirve saber leer, sumar, restar, multiplicar, atender, leer, escribir, si no sabemos interactuar con otros. Y creo que esa clave la da la neurociencia social y es decirnos, definitivamente somos seres sociales y tenemos que empezar a entender también ese sistema cerebral, ese sistema neurológico, neuronal, que nos permite entender qué nos facilita la interacción con otros y qué nos limita la interacción con otros. Eso va a tener un impacto directo sobre el bienestar y sobre la calidad de vida. Una persona con un nivel inadecuado, con un comportamiento inadecuado a nivel social, pues es una persona que seguramente quede aislada, podría tener eso anexo, ansiedad, depresión, y por eso creo que también sería muy importante avanzar en el estudio de la cognición social, y eso es como nuestro interés, es que ustedes conozcan cada vez un poco más el tema. No sé, como que quieres agregar a lo que acabo de decir. No, mira, sí, lo que pasa es que hay muchísimo Sí. y uno se podría quedar bastante tiempo contando cosas. Porque me estaba anclando con el tema de las neuronas espejo y luego me estaba anclando con el tema de los casos y me consulta y de la importancia del abordaje del potencial que hay al estudiar directamente la cognición social, que es difícil saber por dónde empezar. Pero voy a hacer con un pequeñito paréntesis para volvernos un poquito hacia las neuronas espejo, que vamos a profundizar en el curso, créanme que sí. Pero fíjate, con las neuronas espejo es bien curioso porque las neuronas espejo son particularmente de origen motor. Entonces, lo que hacen ellas es activarse al observar conductas motoras. Pero resulta que la cognición social requiere de más que conductas meramente motoras, porque cuando una persona tiene que, por ejemplo, hacer un procesamiento para generar una atribución mental, no hace falta activar zonas motoras, sino que se activan otras áreas, la unión temporoparietal. No se activan entonces ni las áreas motoras, ni se activan las áreas de la empatía. Pero cuando hay un caso de empatía, ahí sí hay una activación, dependiendo de lo que se esté observando, de las neuronas espejo. Entonces es bien interesante observar esto. Porque es que, insisto, el cerebro es un gran procesador de información. Antes se solía entender a la mente y al cerebro como una emulación de lo que es el software y el hardware, pero no son eso, son completamente diferentes, porque es que
la manera como trabaja el cerebro, si uno quisiera compararlo con un computador, habría que ser un computador cuántico, de los que apenas están formándose, donde procesan información en paralelo y hacen casi todo a la vez. Y volviendo a retomar la última parte de lo que tú mencionabas, Carlos, respecto a la utilidad y a la importancia de estudiar la cognición social, es bien importante resaltar que resulta que en muchas ocasiones hay situaciones que uno termina prejuzgando a la persona, no siendo consciente de que realmente se puede estar tratando de una dificultad en la persona del procesamiento de información social. Entonces muchas veces uno termina juzgando personas de groseras, de impertinentes, de imprudentes. Yo una vez recibí en consulta el caso de un niño, un muchacho de 13 años, que el profesor explicó una vez el tema y la mayoría de chicos no entendieron, lo explicó otra vez porque la mayoría no entendieron, era su deber como docente volver a explicar. Seguían sin entender. A la tercera vez que explica, el muchacho se levanta y él dice, ¿ustedes son tontos o qué? ¿No ven que lo que le está explicando está fácil? Claro, este es un caso de autismo tipo Asperger, un autismo bastante funcional, pero él no lograba entender cómo es que la gente no entendía algo tan fácil. Y para él, desde lo que me contaba posteriormente, él no insultó a nadie, él estaba diciendo lo que pensaba, porque es que, pues por secuencia lógica, el que no entiende es tonto. Es una cuestión de unir paso A con paso B. Pero cualquier persona con un funcionamiento de cognición social normal lo pensaría, pero no lo diría. Y es que ahí está el punto. En que muchas veces nosotros sí pensamos esas cosas y no podemos hacernos los morrongos porque sí lo pensamos. Pero el truco de la cognición social allí está en saber cuánto, cómo y a quién decirlo. Y cuando uno no tiene en cuenta eso en los casos, se corre bastante el riesgo de prejuzgar, de mal juzgar. Y en el campo que tú trabajas, Carlos, es súper delicado, porque a diferencia de mi campo, en donde en mi campo quien consulta lo hace con un propósito de recuperarse, de entender qué está pasando para tratarse, en el tuyo son básicamente, entiendo, tú profundizar un poco más, son los abogados los que buscan un pretexto, un argumento para poder manejar un caso, bien sea a favor o en contra, pero están tratando de buscar argumentos y pretextos. Entonces es bien importante entender lo que pasa a nivel de cognición social, pero también entender con qué propósito se está estudiando, si es un propósito clínico, si es un propósito forense o si es un propósito educativo, que no lo hemos tocado, pero en el propósito educativo es utilizar esas habilidades para favorecer el aprendizaje. Y con esto ya voy cerrando esta primera parte de la idea. Eso me hace recordar que justamente ahora estoy dirigiendo una tesis de maestría súper bacana, porque ella está diseñando estrategias de aprendizaje de las ciencias naturales basándose en la estimulación de la teoría de la mente para chicos con autismo funcional. Porque se ha notado que los profesores, ahora, con el propósito de favorecer el aprendizaje colaborativo, y el argumento está en el aprendizaje colaborativo favorece muchísimo el aprendizaje en general, o sea, lo consolida. Los chicos con autismo se ven privados de este aprendizaje colaborativo por las dificultades que hay de cognición social, de teoría de la mente. Entonces, la tesis de ella está dirigida a proponer estrategias de estimulación de la teoría de la mente para favorecer el aprendizaje colaborativo de las ciencias naturales. Es fantástico y es una aplicación al campo educativo. Porque es que estudiar la cognición social es como estudiar la memoria, es como estudiar la atención, es como estudiar las funciones ejecutivas. Es básicamente estudiar un proceso cognitivo, un proceso neurocognitivo, que como tal es transversal a todas las áreas de funcionamiento humano. Que si uno lo pone en las áreas de la psicología, es transversal a todas las áreas de la psicología, forense, educativo, clínico, organizacional, y créanme que los coaches saben muy bien de esto. Entonces, permea todas las áreas, permea todas las áreas. Por eso es muy importante conocerlo, entenderlo, y especialmente saber cómo sacar provecho para bien del usuario de este concepto. Había apagado el micrófono para que no interfiriera el ruido. Un campo al que lo estamos aplicando, el tema de la cognición social, es al tema del compliance, el tema del cumplimiento, que para algunos podría resultar un tema como súper novedoso, que es eso
del compliance, y es cómo las personas son capaces de cumplir las normas éticas que están, estoy haciendo un resumen súper, diría, un poco chambón, pero para que lo entiendan rápidamente, son capaces de cumplir las normas éticas que le dan cierto prestigio y reputación a una empresa. Y de hecho, pues también a las personas que están dentro de esa empresa. Y fíjense que eso puede explicar en parte por qué las personas participan en actos de corrupción, de soborno, porque algunas personas son más susceptibles a ser engañadas y a participar, por ejemplo, en actos de corrupción y soborno sin saber que lo están haciendo por la ingenuidad. Y hay un caso reportado en Inglaterra de una persona con Asperger que hacía parte de un banco, y a él le pedían que firmara cheques, y él firmaba los cheques y feliz porque tenía un rol súper importante, y resulta que los cheques que estaba firmando estaban siendo parte de como una red de lavado de activos y demás. Y claro, la primera persona que capturan era él, y si no es porque hubo un neuropsicólogo en ese caso y dio a conocer que esta persona con Asperger era más susceptible de ser engañada, seguramente la persona hubiera estado condenada. Entonces, fíjense que entender esto nos permite saber que a veces las personas son susceptibles al engaño por su condición de cognición social. Y quiero que hablemos un poquito de esos subdominios, porque hablamos de teoría de la mente y también es posible que haya personas acá, por ejemplo, que no entiendan. Yo voy a dar como una definición como muy breve y luego te dejo que completes. Y es, la teoría de la mente tiene que ver con nuestra capacidad para hacer inferencias, y digamos, la literatura lo define de esta manera: hacer inferencias sobre los estados mentales de las personas con quienes interactuamos. Y entonces uno diría, bueno, ¿qué es un estado mental? Yo puedo hacer inferencias sobre cómo las personas se están sintiendo, qué están pensando, qué quieren, qué desean, qué sueñan. Inclusive yo puedo inferir qué desea a largo plazo, cuáles son sus objetivos a largo plazo, aunque no me lo hayan dicho. Como es inferencia, puede haber un error en la forma en que yo infiero lo que el otro piensa, pero generalmente esas inferencias están muy cercanas a lo que las personas con las que yo interactúo están pensando, sintiendo, deseando y queriendo. ¿Por qué se le llamó teoría de la mente? Se le llamó teoría de la mente porque, entre otras, porque estábamos haciendo como una teoría de lo que pasaba en la mente de las personas con las que interactuábamos. Entonces se le puso ese nombre que a veces me parece que es un poco complicado de entender, pero pues es básicamente eso. Y voy a ponerles un ejemplo de lo importante que es la teoría de la mente y cómo, por ejemplo, a los que somos docentes a veces nos falla. Y es cuando uno está dictando una clase presencial, sobre todo, porque es que el tema de la virtualidad es que uno a veces no puede ver las caras de las personas, entonces uno hace unas inferencias de la teoría de la mente, imaginándose que el que está detrás está feliz con lo que uno dice. Pero muchos profesores resultan a veces siendo muy aburridos con lo que están contando en clase, con lo que están diciendo en clase, y no son capaces de darse cuenta porque la respuesta del otro debe regular mi comportamiento. Es decir, si yo noto que alguien está aburrido en una conversación, yo debo modificar el tono de la conversación, yo debo poner ejemplos, yo debo hacer cosas para que esa interacción se vuelva más amena y más dinámica, a menos que a mí no me importe. Entonces, por ejemplo, que es lo que usa mucho un psicópata, yo me muestro hostil, me muestro agresivo para lograr el control del otro, porque soy capaz de ver que el otro se intimida fácilmente conmigo, y esto no le pasa a cualquier persona. Entonces, fíjense que en estos campos, cómo es de importante aprender que tenemos la capacidad de hacer inferencias sobre lo que el otro piensa, pero el objetivo primordial es que yo pueda gestionar mis emociones, mi comportamiento, mi cognición en función de eso que estoy leyendo en el otro. Lo que tú decías, es que ustedes son tontos, es porque como él no es capaz de hacer inferencias sobre cómo ellos, además porque la inferencia puede ser hacia futuro, ¿no? O sea, yo puedo adivinar en el futuro lo que le va a pasar a una persona con mi comportamiento. Entonces antes de hacerlo, yo ya me estoy regulando, yo ya estoy organizando mi meta en la interacción social. Eso por un lado, ahorita te dejo que completes.
Y el otro concepto que a mí me encanta, que ha sido un concepto muy limitado, es el de empatía. Este sí lo han escuchado todos, pero en todas las clases que yo dicto, yo les pregunto, ¿qué es empatía? Y la gente siempre, es ponerme en el lugar de otros. Y yo les digo, tal vez es uno de los niveles más pequeñitos de la empatía, porque hoy el estudio de la empatía nos dice que tenemos por lo menos 8 subniveles de la empatía y que hay personas que tienen, digamos, una empatía completa y hay otros que tendrían una empatía un poco más limitada. Y vuelvo a insistir, voy a poner otro ejemplo, en los psicópatas. Normalmente se dice que los psicópatas son personas que carecen de empatía. Y yo les digo, si eso fuera cierto, no serían tan efectivos en el cometido de sus actos criminales. Realmente lo que ellos tienen es una empatía cognitiva que se relaciona mucho con la teoría de la mente, lo cual les permite leer lo que los otros, ellos pueden pensar lo que los otros piensan. Lo que les cuesta trabajo es sentir lo que los otros piensan. Pero cuando yo puedo leer al otro sin conectarme emocionalmente, tengo mayor capacidad para manipularlo porque no me dejo afectar por la respuesta del otro. Entonces, fíjense, hoy no vamos a hablar del todo de empatía, pero quiero que vean lo importante que es ampliar este concepto, sobre todo para nuestra práctica profesional. Voy a dejar, Will, que tú completes ahí la información. No, pero fíjate que es que no hay mucho que completar respecto a lo que es el concepto de teoría de la mente, lo has dicho completísimo, ¿sí? Es la capacidad para poder hacer atribuciones e inferencias de estados mentales a los demás y también a sí mismo. Y eso es bien importante también tenerlo en cuenta porque es que también se hace una teoría de la mente sobre sí mismo y es lo que le ayuda a uno muchísimo a lo que es el autoconocimiento y hacia poder entender las propias emociones y los propios estados mentales. De hecho, muchas veces pasa, y eso se ve más en la psicoterapia que en la neuropsicología, se llama en psicoterapia, cuando la persona es capaz de definir qué es lo que está sintiendo y las razones que le generan los pensamientos, es cuando hay un malestar psicológico. Y la psicoterapia justamente va en el rumbo de orientar a la persona para que pueda entender qué es lo que está pasando por su mente, o sea, para que genere una teoría de su propia mente. Y la diferenciación que he hecho con respecto a la empatía es cierto, o sea, la teoría de la mente es básicamente poder inferir estados mentales y estados emocionales. Y la empatía es entenderlos y en el nivel más profundo sentirlos, o sea, sentir lo que literalmente otro siente. Los niveles más grandes de empatía, donde es casi que indiscutible que se presenta, aunque en muchos casos en los que no, es en la relación mamá-hijo. O si una mamá ve que el niño está sintiendo dolor, la mamá, por lo que me han contado, literalmente siente el dolor del niño. Muchas veces lo anticipa y es cuando los hijos terminan pensando en cómo es que mi mamá sabe que estoy triste si ni siquiera le he dicho nada. Señor, ella te conoce y puede leerte con tan solo una miradita y puede entender lo que sientes, porque hay un grado de empatía muy profundo y tiene que ver con la conexión que hay allí. Entonces, sí, la cognición social, bueno, no sé qué tantos estemos familiarizados con el concepto de funciones ejecutivas y la neuropsicología, pero en sí las funciones ejecutivas son un grupo de funciones cognitivas que ayudan a organizar el comportamiento. La cognición social debe entenderse de la misma manera, como un grupo de funciones que ayudan a organizar el comportamiento social. Dentro de esas funciones, dentro de esos procesos está la teoría de la mente, la empatía, dependiendo de la línea de investigación que se aborde, se entiende también el procesamiento emocional y la toma de perspectiva. Y eso va a depender mucho de, porque actualmente hay todavía, esto está en definición, pero uno podría entender estos 4 componentes: la teoría de la mente, la empatía, la toma de perspectiva y el procesamiento emocional. Y eso sería como el conjunto de procesos cognitivos que hacen parte de la teoría de la mente. En el curso lo vamos a profundizar un poco más, vamos a ver algunos modelos. Estos modelos van a ayudar también a entender o a proponer instrumentos, a poder interpretar los instrumentos con los cuales se trabaja en el área forense, en el área clínica, a proponer instrumentos para el área educativa que todavía no conozco que hayan. Estoy bien interesante eso. Una cosa, por ejemplo, de la medición es que, digamos, en mi experiencia, la mejor manera de medirlo es preguntándole un poco a las personas que interactúan con alguien que se presume que podría tener fallas, algunos temas puntuales de su funcionamiento social.
Yo, por ejemplo, he descubierto fácilmente que cuando una persona no entiende el chiste social, esa persona, por ejemplo, que en una reunión social se queda siempre como callado, como no me da risa. Yo tenía un amigo que me decía, yo no sé por qué todo el mundo se ríe. No, realmente no entiendo cuál es la risa de todo el mundo. Y era en todas las reuniones, nunca se reía y todo el mundo a carcajadas. Luego con el tiempo descubrí que él consumía alcohol y era cocainómano y hoy se sabe que la cocaína tiene un efecto importante sobre la cognición social. Esto para decirles que la cognición social se ve afectada en múltiples, problemas del desarrollo, patologías del cerebro, psicopatologías, por ejemplo, en la depresión, en la ansiedad, en el trastorno límite de la personalidad, en la psicopatía y en otros trastornos, en las demencias, por eso se incluye hoy en el DSM-5 dentro de los elementos que hay que evaluar en las demencias, pero como por ahora no contamos con muchos instrumentos, algunos para medir unas cosas, otras, pero siento que todavía nos falta una estandarización de esos instrumentos, pero la mejor manera es ver cómo la persona funciona en su vida cotidiana. Una persona, por ejemplo, es fácil, les voy a dar algunas claves para que ustedes se den cuenta si ustedes mismos podrían tener fallas en la cognición social. Uno, por ejemplo, son personas que se aíslan socialmente o no significa que porque tengan esto tienen fallas, pero podría ser una señal. Evitan el contacto social. Dos, hay una pérdida de la gracia social, es decir, son personas que uno dice, pucha, qué aburrimiento estar con esta persona porque es que nunca hace ningún comentario gracioso y resulta que eso hace parte de algo que llamamos el lenguaje pragmático. Nosotros necesitamos usar un lenguaje que nos facilite que el otro se sienta agradado de estar con nosotros. Por eso inclusive saber mentir es una habilidad. Mi mamá, que por ahí creo que está conectada, después me va a ahorcar, pero bueno, ella siempre dice, yo nunca digo mentiras. Y le digo mentiras, todos decimos mentiras porque es una necesidad humana, porque es una necesidad de supervivencia. Fíjense que una persona con condición de espectro autista le cuesta mucho trabajo la mentira y eso hace que quede aislado. Por ejemplo, puede hacer comentarios groseros u ofensivos, por ejemplo, hay una pérdida de la cantidad de discurso que yo debo manejar en una interacción. Es esa persona que decimos, se sentó en la palabra y uno ya le da pavor estar con ciertas personas porque uno sabe que, que a esa persona no se la puede callar. Hay un descuido en la apariencia personal, por eso se ha estudiado mucho asociado, por ejemplo, a trastornos como la esquizofrenia y la psicosis. No siempre pasa, pero sí es una de las características. Muchas de las personas que ustedes ven como habitantes de la calle en realidad son personas con una enfermedad mental compleja, especialmente con fallas en cognición social. Fíjense que están aislados, no interactúan con otros, inclusive interactúan es con ellos mismos de una manera muy incomprensible para nosotros. Hay una falta, por ejemplo, de mala toma de turnos conversacionales. Siempre están interrumpiendo, son súper imprudentes, tienen a veces comportamientos abiertamente racista o prejudicial, o sea, que prejuzgan a los demás y no les importa. Es que todas las mujeres son unas brutas, y uno ahí dice, y fíjense que en los casos cuando yo tengo que evaluar hombres que están acusados de violencia intrafamiliar, yo me doy cuenta que en muchos casos hay fallos en cognición social. Por ejemplo, una que he notado mucho es su dificultad para reconocer las emociones, sobre todo que llamamos negativas, que en realidad no existen emociones negativas, pero confunden mucho, por ejemplo, la ira con el miedo. Y confundir la ira con el miedo en la interacción social es gravísimo, porque cuando yo veo a una persona con miedo, lo que voy a hacer es tratar de protegerla o detener mi conducta si es que yo la iba a agredir. Pero si yo veo que la otra persona tiene ira y yo la confundo si yo veo que tiene miedo, la confundo con ira, lo que voy a hacer es atacarla o predisponer mi cuerpo para el ataque. Entonces, reconocer
hacer una interpretación de la emoción, que en ese caso sería una teoría de la mente de la emoción, es importantísimo para saber cómo yo realmente debo comportarme frente al otro y cómo debo interactuar con el otro. Hay una falta de adherencia a los estándares sociales de vestimenta y temas de conversación. Uno está hablando de un tema y la persona con fallas en cognición social termina hablando de algo que nada que ver y uno dice, pero ¿será que no me está, no es que no te estuviera poniendo atención, es que esta persona no puede entender, no puede seguir una conversación. Hay una falta de detección de señales sociales claras. Cuando uno le dice, por ejemplo, como silencio, estás embarrándola y la persona sigue y sigue porque no entienden esas claves. Estas son algunas de las cosas, pero todo esto nos da indicadores de que la persona podría eventualmente tener fallas en su cognición social. Y si lo aprendemos no, para nosotros mismos, si lo aprendemos para nuestro círculo cercano, eso nos permite ser más humanos y más compasivos, porque cuando yo entiendo que el otro no es que quiera ser imprudente, no es que quiera ser malo, no es que sea racista, es que su falla en la cognición social no le permite en realidad ajustarse a una convivencia social y nosotros tenemos una capacidad de adaptarnos a cualquier entorno social. Hoy estamos acá, mañana nos vamos a la China y en unos meses estamos adaptados a esa cultura porque ese cerebro nos va a permitir adaptarnos a cualquier entorno, inclusive a vivir solo con animales. Will, te dejo ahí. No, fíjate, eso que mencionas es importante respecto a los indicadores de fallas Ujú, de la cognición social, pero fíjate que muchas de ellas, cuando no se tratan únicamente de aspectos clínicos asociados a enfermedad mental o a daño cerebral directamente, como en el caso del trauma craneoencefálico, pero incluso en esos casos, todo esto se puede entrenar, todo esto puede mejorar naturalmente, ujú, porque la cognición social se puede afectar por múltiples razones, pero podremos señalar tres, cuatro, por deterioro del cerebro, es el caso de los trastornos neurodegenerativos, o por daño cerebral, en el caso del trauma craneoencefálico, por enfermedad mental, donde es todo el sistema cognitivo y también neurobioquímico el que se altera y afecta a la cognición social, por problemas en el neurodesarrollo, la función cognitiva no se desarrolló adecuadamente, o por ambientes sociales poco estimulantes. ujú. Entonces muchas veces uno interactúa con personas toscas, oscas, que no se integran bien, y cuando uno mira a ver su ambiente familiar, es un ambiente familiar que no estimulaba la cognición social, donde no se trataba de que las personas se entendieran entre ellas, sino que cada cual buscaba imponerse la fuerza, y esto se ve mucho más en los casos de los niños que han crecido en hogares violentos, Ujú. donde Sí. no importa lo que ellos piensen, donde no importa lo que la mamá piense, sino que importa la autoridad que imponga el que más fuerza tiene, en este caso el maltratador. Pero todo eso en mayor o menor medida tiene tratamiento, tiene manejo, y las habilidades de cognición social se pueden entrenar y pueden ajustarse para lograr la adaptación del paciente, de la persona. Yo hablo del paciente porque son como los casos que más manejo, pero la adaptación de la persona. Y ahora que tú mencionabas el caso de la persona que decía un chiste y él no se reía porque no sabía que era un chiste, yo he conocido casos donde la persona sí se ríe, pero porque es que entiende que hay que reírse, pero no sabe por qué el chiste es chistoso. O sea, yo le pregunto y me dice, no sé, es que yo sé que fue un chiste y yo sé que ante un chiste he de reírme. El tipo se autoentrenó, ¿sí? Ujú, Alguien cuenta algo, la gente se ríe, yo debo reírme porque fue un chiste, pero no entiendo por qué eso es gracioso. Pero se adaptó. Entonces, fíjate que ese es un ejemplo de autoentrenamiento donde sigue sin entender el chiste, sigue sin encontrar la gracia, pero ya está integrado. ujú, Y a eso iba, a que muchas veces, esto no es determinante, cuando hay una alteración de la cognición social no es determinante, no es como que quedaste así ya. ujú. Esto se puede manejar, se puede entrenar, hay procesos, hay procedimientos psicoterapéuticos y terapéuticos para esto. Estamos intentando trabajar ahora, proponer incluso un protocolo de realidad virtual para manejar la cognición social en chicos con autismo. Es un proyecto que estamos formulando justamente en estos días, porque sí se puede hacer, porque el cerebro es dinámico. Esa plasticidad permite que podamos
entrenar muchas funciones cognitivas, la cognición social entre ellas. Ujú. Desafortunadamente, como este no es una clase, tal vez ahora porque tú estás en la Simón Bolívar, en el doctorado, lo hablas más. Yo también a donde voy hablo de cognición social, pero sigo dándome cuenta que no es un tema básico en ninguna carrera de No lo estas, es. ni psicología, ni psiquiatría. Yo le pregunto a muchos amigos psiquiatras, ¿ustedes saben qué es la cognición social? Y como que lo han escuchado, pero no se atreven a dar una definición, o sea, no saben qué es teoría de la mente, la empatía la definen como la tradicional. Entonces, digamos, creo que tú y yo en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de que si no profundizamos y aprendemos de cognición social, vamos a seguir muy limitados frente a lo que podemos hacer con otros y ayudarle a otros. Y además ser consciente de la cognición social nos ayuda a nosotros mismos a ser conscientes de nosotros mismos. O sea, realmente eso es un Claro. tema, lo que tú dices, para automirarnos y también autogestionarnos, eh, eh, digamos, para que nuestra interacción social con los demás funcione de mejor manera. Y yo pensaba, por ejemplo, en la práctica tuya clínica, inclusive educativa. Yo pensaba, por ejemplo, ¿por qué no se incluyen programas de esto en personas privadas de la libertad? ¿Cómo se puede trabajar en ellos ciertos temas? Hoy, por ejemplo, se habla mucho del trabajo de mindfulness compasivo, y esto es desarrollar un poco una parte de la empatía que me conecta con el otro, pero es una de las tantas áreas que no estamos profundizando en ningún campo. Yo creo que en Colombia yo no conozco sino como a 5 o 6 personas que están trabajando en cognición social. No conozco más. Probablemente más, pero todavía somos muy pocos los que hablamos de este tema. Entonces creo, como para ir cerrando, como que nuestra invitación es, esperamos con esta charlita de hoy haberles dejado, digamos, una inquietud para los que no conocían, am, eh, invitarlos a que sigan profundizando e invitarlos. Vamos a empezar un curso la otra semana, pero seguramente este curso va a seguir siendo de alguna manera permanente, porque estamos convencidos, Wilmar y yo, que es cada vez más importante que los profesionales, sobre todo de la salud, sepan sobre cognición social. Yo cierro con eso. Tú, no sé con qué quisiera cerrar, y dejamos 5 minuticos para preguntas, ¿te parece? Si es que hay, y si no, se te deja ya. Sí, con tu misma invitación, esto es un trabajo que falta mucho por hacer y que tiene mucho potencial para poder aplicarse. Tú mencionabas lo de las cárceles, está el trabajo en los colegios, por supuesto que está el trabajo clínico, está el trabajo con los protocolos de evaluación neuropsicológico. Hay mucho camino que es necesario recorrer, especialmente en Latinoamérica, porque aquí otra cosa. Ya yo conozco protocolos de evaluación neuropsicológica en Europa y en Estados Unidos que incluyen a la empatía y básicamente el procesamiento emocional y la teoría de la mente. El NEPSI-2 es uno de ellos. Pero en Latinoamérica hace falta mucho por esto. Y puntualmente, ¿por qué? Porque es que el ambiente social europeo es diferente al latinoamericano. Por tanto, podemos o bien sea adaptar esas herramientas a nuestra realidad latinoamericana o crear nuestras herramientas. Hay un campo grandísimo por trabajar y que estamos en deuda de empezar a desarrollarlo. Y la oportunidad está allí porque muchas personas realmente todavía no se han enfocado en esto. Pero es necesario que lo empecemos a hacer porque si no, tú lo decías, quedamos incompletos. Creo, inclusive para aquellas personas, creo que lo que nos da a nosotros tanto trabajo es que nos hemos animado a lo largo de la vida a hacer cosas diferentes y a no seguir lo que todo el mundo estudia. Y creo que este campo de la cognición social también abre mucho campo de trabajo, porque se necesitan más expertos, más especialistas en cognición social, claramente. Ahorita veo que se está conectando Juan Manuel Posada, que creo que va en Transmilenio o en bus, porque ahí se la imagen. Y Juancho es un amigo mío que trabaja en todo el tema organizacional, y yo siempre he pensado cómo me gustaría tener a alguien que sepa de cognición social en este tema, en organizacional, porque para el tema de selección de personal creo que podría ser muy efectivo para saber dónde ubico a las personas o cómo ayudar a ciertas personas a facilitar su integración a un entorno organizacional, no solamente en el entorno educativo, en el entorno familiar, cómo ayudar a que una persona se pueda ajustar
porque como es una función que no se evalúa, pues desconocemos que la persona puede tener fallas, tú lo decías, porque tiene fallas en cognición social, o sea, no es culpa de ella. Y voy a cerrar con este ejemplo, hoy, y te lo conté antes de empezar, y es, hoy me estaba viendo un video de un tipo que en un avión de Caracas a España empezó a pegarle a las mujeres y a una azafata. Y entonces tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en Bahamas porque, pues, para detenerlo. Claro, entonces todo el mundo, hay que detengan a ese criminal violento, mala persona, seguramente ahora va a salir con violencia de género. Y estoy segura, por la reacción de él y por la que hacía, que él muy probablemente tenía fallas en cognición social y no se me haría raro que tuviera un diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia o algo que le hubiera generado eso en ese contexto. Entonces yo digo, si conociéramos más de este tema, tendríamos más herramientas para abordar nuevamente desde una visión un poco más humana la cognición social en diferentes contextos. No pensaríamos en que todo el mundo vaya a la cárcel, en parar un avión en Bahamas. Si alguien hubiera sabido manejarlo, probablemente hubieran podido ayudarlo medio autorregular y no hubiera tenido que ser una tragedia, pero seguramente lo atacan con violencia y una persona con fallas en cognición social que se ve atacada puede volverse más violenta. Entonces, esto por ponerles un ejemplo de lo importante que es que sepamos de cognición social. Aquí voy a hacerte voy a leer unas preguntitas que han hecho. Aquí dice, buenas noches, soy neuropsicóloga, trabajo en una clínica de salud mental de adicciones. He visto la necesidad de evaluar y trabajar en esta área con los pacientes, pero no tengo herramientas cuantitativas para evaluar. ¿Qué recomendaciones hay? Quiero que respondas tú. Sí, ese problema lo hemos tenido todos los que hacemos neuropsicología clínica, y es que todavía hay carencia de estas herramientas, especialmente de corte cuantitativo, que sean psicométricamente bien validadas. Realizadas, ajá. Claro, yo conozco, para Latinoamérica conozco una realmente, una que es la BANEDI, es un protocolo de evaluación neuropsicológico digital, donde tiene unos módulos para evaluar teoría de la mente, específicamente, bueno, cognición social. Sin embargo, BANEDI es para niños. Está también la NEPSI-2, que tiene un componente de cognición social específicamente donde se evalúa empatía y teoría de la mente, pero también es para niños. Para los adultos, lo que se ha usado hasta ahora y con puntos de corte han sido herramientas como una que se llama FOPA, paso en falso, el Hinting Task y el test de miradas, o Reading the Mind, the Eyes, que es como sería como el test de la lectura de la mente en los ojos, o algo por el estilo. Estas herramientas por lo pronto trabajan con puntos de corte, pero no tienen una validación psicométricamente robusta, por lo que entonces hay que usarlas con mucho cuidado. Aquí en Barranquilla estamos también trabajando con un par de herramientas, una batería teóricamente, un inventario teóricamente, pero también ha sido para población infantil, que ha sido donde más nos hemos enfocado. Pero en adultos no conozco para Latinoamérica, excepto por el Hinting Task, el FOPA y el Reading the Mind, the Eyes, con puntos de corte, pero que han sido validados especialmente en Argentina. Ahora, si es para tomar decisiones, digamos, en el campo forense o en el campo clínico, la importancia de la baremación es un poco diferente, porque finalmente en el campo clínico, eso me ayuda, pero finalmente el que tomo la decisión soy yo y yo hago una evaluación general y si no me sirve una herramienta, yo busco otras formas de llegar al punto. En forense, como nosotros diseñamos en la católica, validamos una batería, nos falta los puntos de corte, pero como no seguí en la católica, pues no seguimos con esa investigación, pero tenemos una batería que incluye varios puntos para adultos que eventualmente podría adaptarse para adultos no con población forense. Podría trabajarse más adelante sobre esa, pero pues es lo que tenemos. Pero igual los invitaríamos nuevamente a que quien quiera profundizar puede inscribirse en nuestro curso. Luego les envío aquí por el chat el link de la página donde pueden encontrar información, sobre todo porque vamos a abordar muchos de estos temas con un poco más de profundidad. Igual no va a ser un curso de entrenamiento, sino más como que nos sigamos acercando a este campo
y que vayamos conociendo más teorías y esto, que puede ser muy importante. Aquí hay otra y es que creo que esta también la puedes responder porque ya la respondiste en parte, pero creo que un poco la duda y es qué tanta influencia tiene el contexto y el entorno familiar en el desarrollo de la cognición social. Ay, Will, se bloqueó. El mismo que tiene para el desarrollo de El sí, impacto del contexto y la ya. familia. Sí, yo diría que es el mismo que hay para el desarrollo del cerebro. O sea, el cerebro es un órgano social que necesita la interacción con otras personas para poder desarrollarse, y dependiendo de la calidad de esa interacción, va a ser la calidad de ese desarrollo. Por tanto, la respuesta yo propondría que es determinante el ambiente familiar, porque además son los primeros contactos sociales que hace el niño y es en donde las figuras paterna y materna son de altísimo valor, y por tanto va a terminar dibujando muchos de los esquemas cognitivos que el futuro adulto tendrá. Por eso que hay que tener muchísimo cuidado con el ambiente familiar en el que tenemos inmerso a los niños, y tenemos que conversar con ellos apelando también a que son personas que pueden comprender lo que pensamos y sentimos. Es impresionante ver cómo niños de 3 y 4 años ya pueden entender lo que otros piensan, y niños de 5, 6, 7 años incluso pueden llegar a manipularnos, lo que tú decías. La mentira. Que un niño empiece a mentir es un buen indicador de desarrollo, pero no significa que sea moralmente bueno. Si un niño Ujú. empieza a mentir, pues me puedo despreocupar porque el niño sí está teniendo un desarrollo adecuado. Sin embargo, no puedo promover la mentira como un medio para conseguir cosas. Entonces, el medio familiar es determinante para el desarrollo de la cognición social, entendiendo que la cognición social es una función del cerebro y que el cerebro es un órgano social por su propia naturaleza. Exacto. Aquí pregunto si el IRI no hace parte, no es, yo uso mucho el IRI, se los digo, uso mucho el EQ, que también es de evalúa empatía. Me ha gustado más el IRI realmente por una razón, y es que me permite ver cuatro, digamos, yo no sabría cómo decirle, pero cuatro como componentes de la empatía. En el EQ no es tan claro cuáles son esos factores que hacen parte de la empatía, pero yo, digamos, son los que más se han usado. Hay bastantes publicaciones sobre esto y eso nos ayuda un poco, por lo menos, con evidencia científica para usarlos. Pero yo no sé tú qué opinas del IRI y del EQ. Sí. El IRI y el EQ son instrumentos de empatía que sí se tienen en cuenta para las investigaciones en cognición social. Yo lo haría parte de un protocolo de cognición social. De cognición social solamente, por supuesto, que abordando el componente de la empatía. Pero sí lo hacen muy bien. No, Carolina, no se te escucha. Perdón, estoy tratando de buscar el link de la página, pero está muy lento todo esto, entonces ya se los envío aquí por el chat para que puedan entrar a la página y revisar el curso. Pero por ahora me gustaría, Will, si me puedes ayudar con un cierre mientras busco esto. Claro, bueno, yo estoy súper contento con ver 30 y tantas personas conectadas, siendo que ha sido algo bastante espontáneo, de una iniciativa que la ha liderado, lo que reconozco, la doctora Carolina. Y me tiene con la investigación, requiere que hayan más personas interesadas en ello, porque de otro modo se pierde, de otro modo se difumina. Y esto ofrece una oportunidad muy importante
para complementar nuestro trabajo, bien sea en el área clínica, bien sea en el área docente, en el área forense, como investigadores. Yo veo en esto la oportunidad para complementar nuestro trabajo independientemente del campo en el que estemos trabajando, porque tiene el potencial para funcionar en todo lugar donde el trabajo implica la interacción de personas. De hecho, si ustedes lo piensan bien, si aquí entre ustedes hay quien se dedica a hacer psicoterapia, la teoría de la mente es una habilidad cognitiva que sí o sí tiene que estar súper entrenada en el terapeuta, porque tiene que tener la capacidad de atribuir lo que la persona está pensando y sintiendo y anticiparse a eso para poder entender y devolverle a la persona una reinterpretación de lo que le está pasando. Entonces, cerraría con justamente esa invitación a integrarse, a generar más que el curso, una comunidad en donde podamos conversar sobre esto y estudiar sobre esto y ampliarlo más todavía. Entonces, es un curso que yo lo veo, Caro, más como el inicio de la generación de una comunidad de estudio de la cognición social que tiene muchísimas formas de abordarse: neuropsicología, neurobioquímica, psicología social, psicología forense, el propio derecho. Tiene muchas formas de abordarse, tiene un potencial enorme. En Salamanca. Que se acuerda que una vez un rey y en Semana Santa echó a todas las putas del pueblo. No se te ha escuchado. Que alguien abrió el micrófono y no sé si es que alguien quería hacer alguna pregunta. No sé si alguien de los que está conectado, no logro compartirles por el chat del Zoom la información de la página, no me deja copiar, no me deja pegar acá, no sé por qué. Si me permiten un segundo, pero bueno, muchísimas gracias. Les voy a copiar aquí nuestro correo, si nos quieren escribir, fundacion.fnad@gmail, para que les enviemos más información. ¿Es ahí como acceso a la página o no? Bueno, ya en el chat está el link de la fundación. ¿Ah, sí? Sí, ya se ve. De hecho, lo pusiste 2 veces. Sí, aquí no me, aquí lo estaba haciendo desde el celular y no me dejaba, bueno, ya sé, entonces pueden copiarlo, entrar y ahí o en el correo nos escriben y con muchísimo gusto les voy a también a copiar aquí en el chat nuestro celular, que es sobre todo WhatsApp. También si tienen alguna duda por ahí les podemos responder cualquier duda. Y bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse, por estar también en las redes sociales, en Instagram y en Facebook también pueden encontrar información sobre nosotros. Nuestro celular es 321-558-6110. Bueno. Entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por estar conectados, por este espacio, a ti, Will, por apoyarme esta loca idea, como siempre, y esperamos verlos la otra semana en nuestro curso que empieza ya la otra semana con Wilmer arrancando no, mentiras, lo arranco yo, tú empiezas la semana siguiente. No, yo voy a la siguiente. No, tú arrancas después, que son las bases neurobiológicas. Bueno, feliz noche a todos. Igual, luego también tienen acceso a la grabación. Yo lo subo a YouTube mañana y ahí después tendrán acceso por nuestra página, por nuestras redes sociales a esta grabación para que la puedan ver cuantas veces necesiten y compartir. Feliz noche, gracias. Chao, chao. Chao, gracias.